Un día me voy a ir de este mundo dejándolo mucho más imbécil de lo que era cuando llegué a él, pero sabiendo por lo menos que no tuve nada que ver con eso. El otro día viajé en el subte, en la línea que va por la avenida Corrientes, y se detuvo en un momento en una estación, la estación Malavia, y justo frente a mí veo en la estación que conservaba un cartel muy antiguo que decía Canning. Canning era el nombre de esa estación, como de la avenida que está cerca, y Canning era un político inglés que apoyó todas las luchas por la independencia de Latinoamérica, hasta nos ha mandado armas de contrabando y mercenarios en contra de España, ¿no? Por supuesto, con intereses para que después nosotros negociemos con los ingleses, ok, obvio, ¿no? Si te ayudan te van a pedir algo a cambio, ¿no? Pero no viene al caso exactamente la historia de él, sino que esa avenida, en los años 70, su nombre fue cambiado por los peronistas, le pusieron Scalabrini Ortiz. Poco después vino la dictadura militar y volvió a cambiar Scalabrini Ortiz por Canning, no porque creyeran que Canning era alguien interesante, en realidad, como la mayoría del mundo no sabrían ni quién era, pero era porque lo habían hecho los peronistas, entonces había que cambiarlo. Y después, cuando volvió a democracia en los años 80, una vez más sale Canning y entra Scalabrini Ortiz. ¿Cuál es el problema de todo esto? No es un problema de Canning o de Scalabrini, no es un problema político, excepto para 3 personas. El problema de esto es que Canning no significaba político inglés de 1820 o 1815 o lo que fuere. Canning era una metáfora, significaba una parte cultural importantísima de Buenos Aires, en este caso referida sobre todo a la cultura judía, y significaba un pedazo de Buenos Aires con una historia y un montón de cuestiones muy propias. Canning era una metáfora, y al sacar esa metáfora lo que se hace es mutilar la cultura de un lugar. Pasaron los años y la enfermedad psicótica de esta sociedad, como toda enfermedad no tratada, fue en aumento. Y en los últimos tiempos, la pérdida de la capacidad de metáfora, que es esencial en el lenguaje, fue cada vez más notable, cada vez más grande. Y la pérdida de la capacidad de metáfora es uno de los síntomas más claros de la psicosis. Empezó la gente a suponer que las palabras no eran metáforas. Entonces, por ejemplo, vos decís todos y te referís a los hombres, cuando todos es una metáfora, no un artículo masculino, una palabra del género masculino. Es una metáfora que incluye no solo a las mujeres, sino a, no sé, todos los seres que viven en el edificio de Pedro Goyena y Puan. Son también los perros y los gatos, o las perras en todos los sentidos que sea, las gatas. Todos es una metáfora. Y la gente empezó a preocuparse porque todos solo era masculino. Es como suponer que la gente, sustantivo colectivo, falla en su colectividad, porque habría que decir la gente y el gente. Esto no es una cuestión de lenguaje en el sentido académico, es una cuestión de lenguaje en el sentido de la enfermedad psicótica, que es básicamente un problema de lenguaje. Esto se hizo cada día más grave. Cuando vos no entendés que una palabra es una metáfora, te está fallando el sentido de la realidad. El lenguaje se aleja de la realidad. Y esto termina en que hay gente hoy en día que se preocupa todo el día por esa temática y ha llegado ya a un punto culminante. Yo ya llamaría eso parte del brote psicótico, que es no solo no ver la realidad detrás de las palabras, sino
no ver ya las palabras. Hay gente que hoy escribe cosas como todos o unsks. Es decir, cuando una palabra solamente se puede leer, cuando solamente se puede leer, ya no se puede decir, esa palabra ya no forma parte del lenguaje, y la pérdida del sentido del lenguaje es la psicosis. Entonces, claro, vos después ves, no sé, gente con muchas inquietudes, que por ahí quieren, no sé, ser, suponete, escritores, por ahí logran escribir un libro, pero después pasan años, y a pesar de su juventud, no logran meter otro librito, un libro de poemas, una novela, otra cosa, porque están tan ocupados en el problema de las palabras y de las redes sociales, y las palabras en las redes, que no tienen tiempo de hacer algo. Vos imaginate que si, no sé, si tu preocupación tiene que ver con palabras como heteronormatividad, no tenés tiempo de más nada en la vida. La volvés a decir una vez más y se te acaba la vida, ¿entendés? Heteronormatividad. Te dije que no me hicieras repetir esa palabra porque se termina la vida, en este caso la vida de la batería de la cámara. Ahora nunca lo hicimos, vamos a tener que cortar y pegar. Pero bueno, no quería irme sin despedirme. ¿La seguimos en un rato?